Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro espacio Reflexiones en nuestra serie titulada Héroes de la Fe, nuestros audio devocionales matutinos. Hoy, viernes 1 de mayo. Sean ustedes bienvenidos. El tema para el día de hoy se titula Enoc, Fe y Comunión, segunda parte. Habíamos visto anteriormente la vida de este hombre, del cual la Biblia solo nos narra algunos pequeños momentos, solo 2 versículos en unos breves pasajes nos muestran el perfil de este hombre que, según nos dice el texto que vimos en Hebreos, capítulo 11, fue arrebatado por el Señor, lo que le permitió no ver la muerte, sino que fue arrebatado al cielo, a la presencia del Señor. Nos dice el pasaje anteriormente que este hombre tuvo un testimonio de una vida que agradaba a Dios. Eso marcaba la primera característica de este Enoc, una vida dedicada a agradar al Señor. Y el texto nos llevaba a entender que ese agradar al Señor era a través de la fe, porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y habíamos reflexionado de lo que significa una fe y una convicción de tener un Dios que salva, que libra, del cual es galardonador de aquellos que le sirven. Qué importante ver esa característica, pero el día de hoy queremos enfocarnos en el segundo pasaje del cual la Biblia nos habla de este hombre, y es Génesis capítulo 5. Si usted recorre este pasaje imaginándose un poco lo que significa esta historia en el capítulo 5, podrá encontrar como si estuviera en un gran cementerio donde va recorriendo lápidas y va viendo descripciones de personas que fueron y obraron en medio de esta historia que Génesis 5 nos habla. Nos habla de personas que engendraron otros hijos y luego perecieron. Como en el ejemplo del verso 7 nos habla de Set, nos habla de Enos, y luego nos dicen que engendraron hijos e hijas y murieron. Es como si usted recorriera mentalmente esta galería de nombres, viendo sobrar y en todos la descripción de engendrado, vivió y luego murió. Y así a lo largo del pasaje hasta que en el verso 21 la Biblia nos lleva a conocer esta historia de este hombre. Verso 21 del capítulo 5 de Génesis nos dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La primera sensación que nos da este pasaje al leer es atravesar esta imaginaria corredor de lápidas que uno ve de hombres que engendraron y luego fallecieron. Pero cuando usted llega a la descripción de este hombre, Enoc, encontrará que la palabra murió no está, sino que fue arrebatado a la presencia de Dios. Nos dice que a los 65 años él engendró a Matusalén, otro de los hombres que vivió una vida larga. Pero lo cierto es que luego que engendró a Matusalén, él vivió 300 años más. En total, Enoc vivió 365 años. Si podríamos graficarlo de alguna manera, es un año de años. Mire la importancia. Pero lo que habíamos visto la semana pasada es que durante ese lapso de tiempo, nos dijo Hebreos, que él vivió una vida de testimonio de agradar a Dios. Pero hoy quiero que enfaticemos este versículo 24 del capítulo 5 de Génesis, que nos da otra de las referencias de lo que significaba Enoc. Note el término caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué implica caminar con Él? El significado original de la palabra caminar en hebreo implica que Enoc subía, bajaba, entraba y salía todo el tiempo conversando continuamente con Dios y creciendo a través de lo que Él le hablaba. Es una relación
en medio de una sociedad, como vimos la semana pasada, una sociedad corrupta, una sociedad que no buscaba más que sus propios placeres. Pero el texto en Génesis nos dice que caminó Enoc con Dios. Una bonita manera de graficarlo sería como aquel niño que escucha atentamente a aquella persona que le está narrando una historia y le busca cada día para saber más de lo que le tiene que contar. Yo imagino que Enoc pasaba largas horas del día con el Señor. Qué hermosa conversación sostuvieron. Yo llego solamente a imaginar lo que significaba andar con Dios cada día. Pero quisiera enfocar más lo que implica caminar con Dios. ¿Qué implica caminar con Dios? Caminar con Dios significa, en primer lugar, conocerle. Y es que conocerle personalmente significa estar en una estrecha relación con Él. No solamente es un rito ni una costumbre basada en un encuentro necesario y a veces obligado que pueda tener con Dios, sino es una relación que busca aprender más uno de otro. Es una amistad que se forma en el tiempo. Ya Jesús nos va a decir en el Evangelio de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También nos dijo que Él es la puerta por el cual entrar y será salvo. Es, en otras palabras, para poder andar con Dios como lo hizo Enoc, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo. Pero eso implica una relación con Él. En segundo lugar, caminar con Dios significa que están de acuerdo con Él. Dos personas caminan juntas y están en un acuerdo. Van en una misma dirección. Van a un mismo destino. Y caminar con Dios implica también aceptar la voluntad de Él para nuestras vidas. Ya el texto de Hebreos nos había dicho que Él tenía un testimonio, una vida que agradaba a Dios. Y agradar a Dios significa caminar con Él también, pero en obediencia. Es someterse a la voluntad de Dios para nuestras vidas en un mundo tan complicado como el que vivía Enoc, muy parecido a lo que usted y yo vivimos en nuestra sociedad. Qué privilegio entonces caminar con Dios, ¿verdad? En tercer lugar, caminar con Dios también significa estar en comunicación constante con Él. Para caminar con Dios uno tiene que tener un diálogo que fluya. ¿Cómo es el diálogo con Dios? Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Es una relación constante, una práctica necesaria para aquellos que le conocemos. Entender la voluntad de Dios para nuestras vidas es necesario y eso requiere la comunicación constante. Quizás uno de los errores más grandes en la vida cristiana es la falta de comunicación con Dios. Enoc solo pudo mantenerse firme en una sociedad corrupta por su comunicación íntima con Dios. ¿Está usted comunicándose con Dios? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? La oportunidad que tenemos hoy de poder acercarnos a Él. En cuarto lugar, caminar con Dios es depender de Él. Ya Hebreos nos había dicho que por fe Enoc, y es que Enoc sobresalió por su fe, por poder confiar y descansar en Dios. Creo que lo primero que anhela Dios en aquel hijo o hija suya es que ponga su fe incondicionalmente en Él. Enoc de alguna manera estaba seguro que Dios lo llevaría a una eternidad con Él. Y eso lo hacía mantenerse en su convicción de agradarle y siempre buscar su voluntad. Recuerda entonces lo que significa caminar con Dios. Hemos visto qué importante es caminar con Dios. Hemos visto que caminar con Dios significa conocerlo. En segundo lugar, estar de acuerdo con Él. En tercer lugar, es una comunicación constante. Y finalmente, en cuarto lugar, es depender de Él. Es una lección importante para nosotros. Enoc, en todo el tiempo en la tierra, caminó con Dios.
y luego desapareció porque le llevó nuestro Señor. Es una amistad que se basó en la comunicación, en la obediencia. Mi hermano, mi hermana, qué privilegio tenemos hoy de poder caminar con nuestro Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Que sea nuestro anhelo poder disfrutar esos tiempos con Él y caminar de su mano y escuchar atentamente lo que Él tiene que decirnos cada día. Que Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo para todos ustedes y la gloria sea para nuestro Dios.